Una noche lluviosa, en una carretera secundaria a las afueras de Valladolid, Julián conducía su viejo coche con su hijo de 6 años dormido en el asiento trasero. No era una noche cualquiera. Había salido más tarde del trabajo como repartidor en un pequeño supermercado, y la lluvia hacía que cada kilómetro se sintiera como una eternidad. De pronto, a la orilla del camino, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, vio una figura blanca. Una mujer sola, empapada, descalza, con un vestido de novia rasgado que parecía haber sobrevivido a una tormenta o a una pesadilla. Julián frenó sin pensar 2 veces. ¿Está bien?, preguntó al bajar la ventanilla. La mujer dudó un momento. Sus ojos verdes estaban rojos, y su respiración agitada. Apretaba contra su pecho una pequeña cartera blanca manchada de barro. «No tengo a dónde ir», dijo con voz quebrada. «Por favor, solo necesito llegar lejos de aquí». Sin hacer más preguntas, Julián abrió la puerta del copiloto. Ella subió, temblando, sin mirar atrás. El niño, medio dormido, murmuró: «Papá, ¿quién es la princesa?». Julián solo sonrió con nerviosismo, sin saber aún en qué tipo de cuento estaban a punto de entrar. Durante los primeros minutos del trayecto, el silencio reinó. Solo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas acompañaba el ambiente cargado de tensión. Julián no quería invadir su espacio, pero su curiosidad lo consumía. Finalmente, ella habló. «Me llamo Isabela. Y sí, estaba a punto de casarme hoy». «¿Y qué pasó?», preguntó él, con voz suave. «Descubrí la verdad. El hombre con el que iba a casarme no era quien decía ser. Ocultaba demasiado. Dinero sucio. Mentiras. Infidelidades. Tenía todo el lujo del mundo, pero ni una sola verdad en su alma». Julián asintió lentamente, comprendiendo más de lo que parecía. A veces lo más valiente que uno puede hacer es marcharse. Isabela lo miró por primera vez con ojos agradecidos, como si esas palabras fueran el único refugio que había encontrado en todo el día. Pasaron por un pequeño pueblo donde Julián solía dejar algunos paquetes. Se detuvo frente a una panadería aún abierta. Compró un par de cafés y pan caliente. Le ofreció uno a Isabela, que lo aceptó como si fuese un tesoro. «Gracias», murmuró. «¿Cómo se llama tu hijo?». «Se llama Tomás. Es todo lo que tengo». «¿Y su madre?». «Se marchó cuando él apenas tenía 1 año. Dijo que la vida con nosotros era demasiado sencilla. Desde entonces, solo somos él y yo, y esta furgoneta». Isabela sonrió. Por primera vez en el día. No con alegría, sino con reconocimiento. Con ese tipo de sonrisa que solo quienes han perdido algo pueden regalar. Cuando llegaron a la pequeña casa de Julián, ella insistió en dormir en el sofá. «Solo por esta noche», prometió. Julián preparó una manta, una taza de té y le dejó ropa seca de su hermana, que había fallecido años atrás. Esa noche, mientras todos dormían, Isabela se asomó a la habitación donde Tomás descansaba. Lo vio abrazado a un peluche viejo, con los pies fuera de la manta. Le cubrió los pies con ternura, como si conociera ese gesto de antes. Luego regresó al sofá y lloró. Pero no como antes. No de miedo. Lloró porque por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. Al amanecer, Julián preparó el desayuno. Isabela ya se había vestido con ropa sencilla y el cabello atado. Lucía diferente, más real, más humana. Se ofreció a ayudar a preparar el almuerzo para Tomás, y lo hizo con una naturalidad que sorprendió a Julián. «¿Sabes cocinar?», bromeó él. Antes de ser la novia del millonario, era hija de una panadera y un mecánico. Sé hacer pan mejor que nadie. Durante las siguientes semanas, Isabela permaneció en casa de Julián. Decía que solo necesitaba tiempo para decidir qué hacer con su vida, pero poco a poco comenzó a formar parte de esa pequeña familia improvisada. Ayudaba con las tareas del hogar, acompañaba a Tomás a la escuela, incluso decoró con flores secas una estantería vieja del salón. Pero no todo era tranquilo. Una tarde, mientras estaban en el mercado, vieron en la televisión del local una noticia. Boda cancelada. El multimillonario Alfonso del Real acusa a su prometida de haber robado información confidencial. Mostraban imágenes de Isabela huyendo en su vestido, distorsionadas pero reconocibles. El presentador hablaba de escándalo, traición y demandas pendientes. Isabela palideció. Julián apagó el televisor.
¿Qué hiciste, Isabella? Ella lo miró con lágrimas contenidas. Antes de irme, tomé una copia de sus transacciones secretas. Sabía que él no se quedaría quieto. Pero no me arrepiento. Solo, no quiero arrastrarte a esto. Julian respiró hondo. Ya estás aquí. Ya eres parte de esto. La decisión estaba tomada. Esa noche fue distinta. Julián no durmió. Caminaba de un lado al otro, pensativo, sintiendo por primera vez en años que algo importante estaba en juego. No solo se trataba de proteger a Isabella, sino de proteger esa pequeña paz que habían construido los tres sin siquiera proponérselo. En el sofá, ella dormía profundamente, agotada por la ansiedad, con el rostro más sereno de lo habitual. Tomás, desde su habitación, hablaba dormido, murmurando el nombre de la mujer que en tan poco tiempo se había convertido en algo parecido a una madre. A la mañana siguiente, Isabella preparó café antes de que Julián despertara. Llevaba puesta una de las camisas de cuadros de él, demasiado grande para su cuerpo, pero con una naturalidad que parecía haber pertenecido allí desde siempre. No dijo nada, solo le extendió la taza caliente y le acarició fugazmente la mano. Gracias por no preguntarme más de lo necesario, dijo en voz baja. Por no mirar como todos los demás. Julián sonrió con los ojos, aunque por dentro sabía que el reloj corría. Aquello no podría mantenerse en secreto mucho tiempo más. A las pocas horas, el sonido de un coche lujoso rompiendo la quietud del pueblo hizo que ambos se miraran de inmediato. Isabella corrió a esconderse tras la cortina. Desde la ventana, vieron descender a un hombre de traje gris claro y lentes oscuros. No era Alfonso del Real, pero sí su abogado personal. Tenía la arrogancia del que sabe que puede comprar voluntades. Golpeó la puerta con firmeza. Julián respiró hondo, abrió. Buscamos a la señorita Isabella Lorente. Sabemos que está aquí. Solo queremos hablar. Julián no respondió. Lo observó unos segundos y luego dijo: Aquí no hay nadie con ese nombre. Y no me interesa hablar con abogados de hombres que esconden cosas detrás del poder. El abogado lo miró con desdén. Mi cliente está dispuesto a perdonar todo si ella regresa voluntariamente. Si no, la fiscalía tomará cartas. Las pruebas que ella robó fueron obtenidas ilegalmente. Julián cerró la puerta sin decir una palabra más. Al girarse, encontró a Isabella temblando, abrazando su pequeño bolso. No puedo quedarme, Julián. No te pondré en peligro. No. Esta vez no huyes sola. Vamos a hacer las cosas bien. Ese mismo día, contactaron a un viejo amigo de Julián que trabajaba en un periódico local. En cuestión de horas, filtraron copias de los documentos que Isabella había conservado: transacciones ilícitas, lavado de dinero, sobornos en contratos estatales. El escándalo se encendió como pólvora. La noticia llegó hasta la capital. Los titulares cambiaron. Ahora decían: la novia del millonario denunciante de corrupción y héroe inesperado. Mujer fuga la verdad el día de su boda. Isabella fue llamada a declarar. La protegieron como testigo clave bajo medidas de seguridad. Durante semanas, vivió en un pequeño albergue bajo resguardo. Julián la visitaba con Tomás cada vez que podía. Siempre le llevaba pan casero, flores del jardín y dibujos del niño. No importaba que estuvieran separados por obligación, la conexión entre ellos solo crecía. Un mes después, Alfonso del Real fue arrestado en su yate privado rumbo a aguas internacionales. Las pruebas eran irrefutables. Su imperio comenzó a desmoronarse. Muchos de sus socios lo abandonaron. El juicio fue televisado. Y cuando Isabella subió al estrado para declarar, lo hizo sin miedo, con la misma mirada limpia que tenía la noche en que se subió al coche de Julián. Su testimonio conmovió a un país entero. Al finalizar el juicio, con Alfonso condenado a 18 años de prisión, Isabella regresó. Pero no como víctima. Volvió como alguien nueva, fuerte, luminosa, y con una decisión tomada. Al llegar a la pequeña casa, Julián y Tomás estaban esperándola. El niño corrió hacia ella con un dibujo en la mano. ¿Te vas a quedar para siempre ahora? Ella se agachó a su altura y lo miró a los ojos. Si ustedes quieren, sí. Tomás asintió con una sonrisa amplia, mientras Julián la observaba con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche cenaron los tres juntos. No hubo discursos. No hubo grandes palabras. Solo miradas cómplices,
manos entrelazadas y el sonido cálido de una familia que se encontró sin buscarse. Pero al otro lado del mundo, en una oficina elegante de Nueva York, un joven productor de cine miraba fascinado la historia que acababa de leer en un periódico internacional. La recortó, la puso sobre la mesa, y murmuró: «Esto es una película». Meses después, la historia de Isabella Llorente ya no era solo una nota sensacionalista o el escándalo del año. Se había convertido en un símbolo de valentía, de redención y de justicia. A pesar de los flashes de los periodistas apostados frente a su nueva vida, ella había conseguido algo más valioso que cualquier fortuna: un hogar. Julián, Tomás y ella vivían con sencillez en la misma casa modesta donde comenzó todo. Pero ahora, la cocina olía cada mañana a café recién hecho y pan caliente, las paredes tenían dibujos colgados, y la sala se llenaba de risas reales, no impostadas. Pero algo seguía latiendo en el fondo de su pecho: la necesidad de cerrar un ciclo. El caso contra Alfonso había sido solo el inicio. Había más nombres, más contratos turbios, más mujeres utilizadas como fachada. Lo sabía, lo había visto en los documentos antes de entregarlos. Y ahora que había encontrado fuerza en su nueva vida, sentía que no podía callar. Una tarde, mientras Julián arreglaba la bicicleta de Tomás en el jardín, Isabella salió con una carpeta en la mano. Tenía esa expresión seria, serena, que él ya conocía. ¿Estás segura?, preguntó sin necesidad de que ella dijera nada. Sí, esta vez no corro. Esta vez voy a terminar lo que empecé. Julián no intentó detenerla. Solo la abrazó con fuerza. «Vuelve a casa». «Sí, siempre vuelvo». Isabella se presentó ante el nuevo fiscal anticorrupción con pruebas adicionales. Lo hizo sin miedo. Su nombre ya no era sinónimo de escándalo, sino de verdad. Esta segunda ola de revelaciones sacudió aún más profundamente a la élite empresarial. Se destaparon contratos inflados, políticos involucrados, fundaciones falsas. Y cada vez que alguien intentaba cuestionar su testimonio, ella respondía con documentos, con fechas, con precisión. El país la miraba con otros ojos. Le ofrecieron seguridad, dinero, incluso un cargo político. Ella rechazó todo. Su lucha no era por poder, era por dignidad. Mientras tanto, Julián también cambió. Abandonó el trabajo de repartidor y comenzó a dar clases en la escuela del pueblo. Descubrió que tenía talento para enseñar a niños, y Tomás, orgulloso, contaba a todos que su papá enseñaba cosas difíciles de forma fácil. Una editorial se acercó a Isabella para escribir su historia. Dudó. No quería volver a revivir el dolor. Pero entendió que su testimonio podría servir a otras mujeres, a otras personas atrapadas en relaciones de poder y control. Así nació el libro Desde el altar hasta la verdad. El día de la presentación, en una pequeña librería del centro de Madrid, Isabella llegó acompañada de Julián y Tomás. Vestía de blanco, no como una novia, sino como símbolo de un renacimiento. En el público había mujeres llorando, jóvenes tomando nota, hombres con la mirada baja. «No soy una heroína», dijo al iniciar su discurso. «Solo fui alguien que no quiso callar. Y eso, a veces, es suficiente para comenzar a cambiar el mundo». Los aplausos no pararon. Al terminar, una mujer mayor se le acercó y le entregó una foto antigua. En ella, una joven estaba de pie frente a un grupo de hombres trajeados. La mujer, con voz temblorosa, dijo: «Ella era mi hermana. Desapareció hace 20 años después de denunciar a su jefe. Nadie la escuchó. Gracias por ser la voz que a ella le faltó». Isabella sostuvo esa foto con ambas manos. Lloró, no por tristeza, sino por respeto, por promesa, por legado. Los años pasaron. La historia de Isabella fue adaptada al cine. No por grandes productoras, sino por un pequeño equipo independiente que decidió hacerla con el corazón. Se proyectó en festivales. Fue aplaudida. Pero en casa, Julián e Isabella veían la película abrazados en el sofá, con Tomás en medio comiendo palomitas. «¿Eso fue de verdad, mamá?», preguntó Tomás en una escena dramática. Ella lo miró, le acarició el cabello y dijo: «Fue verdad. Y también lo es esto. Esta familia, esta vida. Lo demás, ya no importa tanto». La cámara del documental que narraba su historia se apagó justo en ese momento.
Y en el silencio de una tarde cualquiera, en una casa cualquiera, la historia de la mujer que escapó de una boda y desmanteló un imperio terminó como debía. No con venganza, sino con amor. Meses más tarde, la vida en el pequeño pueblo se había estabilizado. Isabela, ahora reconocida no solo como una denunciante valiente, sino como una figura de inspiración, había aprendido a disfrutar del anonimato relativo que su entorno rural le ofrecía. La gente la saludaba con respeto pero sin morbo. Los niños del vecindario la adoraban porque siempre tenía tiempo para contar cuentos, ayudar con tareas o compartir galletas recién horneadas. Julián había redecorado la casa poco a poco. No había grandes lujos, pero sí detalles que hablaban de una nueva vida. Fotografías familiares colgadas en la entrada, un jardín con flores que Isabela cuidaba cada mañana y una estantería en la sala llena de libros, muchos de ellos firmados por autoras que la admiraban. Tomás, por su parte, parecía haber florecido también. Sus notas mejoraron, su risa era más constante, y hablaba de Isabela como si siempre hubiese sido parte de su mundo. Un día, al regresar de la escuela, Tomás corrió hacia ella con una hoja arrugada. «Mamá, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestra heroína. Yo escribí sobre ti». Isabela lo miró con ternura, su corazón se apretó. Aún le costaba que la llamaran mamá, pero Tomás lo hacía con tanta naturalidad que le resultaba imposible corregirlo. ¿Puedo leerlo? El niño asintió con orgullo. El texto, en caligrafía infantil, decía: «Mi heroína no vuela ni tiene capa. Mi heroína se llama Isabela. Ella me cuida, me enseña a ser valiente y ayudó a muchas personas porque no tuvo miedo. Un día vino a nuestra casa vestida de novia, pero ahora es parte de mi familia y yo la quiero mucho». Isabela no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó con fuerza. «Gracias, mi amor, eso vale más que cualquier premio». Esa noche, Julián los observó desde la cocina. Sabía que la historia de Isabela había sido más que una lucha contra el poder. Había sido un viaje interno, una redención profunda. La mujer que una vez huyó descalza por una carretera mojada, ahora tenía raíces, amor, y un niño que la veía como su universo. Pero la tranquilidad se vio sacudida inesperadamente una tarde cualquiera, cuando una carta llegó sin remitente. Estaba dirigida a Isabela. Dentro, una hoja mecanografiada. «No todos hemos caído. La familia del Real aún respira. Te advertimos. No sigas cavando». Julián, al leerla, quiso actuar de inmediato. Llamó a la policía, activó las alertas, habló con antiguos contactos del medio periodístico. Pero Isabela mantuvo la calma. «No tienen poder, solo miedo, y el miedo hace ruido, pero no puede tocarme si no lo permito». Aún así, reforzaron medidas de seguridad. Isabela limitó sus salidas y se comunicó con el fiscal que había llevado el caso. Le aseguró que ya había sido rastreada una red de testaferros que aún operaban en la sombra, pero que estaban siendo investigados. Lo importante era no ceder. Los días siguientes fueron tensos, pero también reveladores. Porque en vez de encerrarse en el miedo, Isabela eligió vivir más intensamente. Empezó a dar charlas en escuelas, a colaborar en una fundación que apoyaba a mujeres en situación de abuso y a escribir una segunda obra literaria, Voces que no callaron, donde narraba historias de otras mujeres que, inspiradas por su testimonio, habían decidido enfrentar a sus agresores o denunciar a quienes las silenciaban. Durante una entrevista televisiva, una periodista le preguntó: «¿Qué le dirías hoy a la Isabela que huyó aquel día de su boda?». Ella respiró profundo. Le diría que lo hizo bien, que tuvo miedo, pero no se quedó quieta, que el camino no era fácil, pero valía la pena. Le diría que el amor no está en los anillos ni en los vestidos, sino en las manos que te sostienen cuando todo se derrumba. La entrevista se viralizó en horas. En redes, miles de mujeres compartían fragmentos de sus frases, fotografías y mensajes de apoyo. Algunos titulares internacionales la llamaban la novia que despertó a España. Otros simplemente decían: «Isabela, del altar al activismo». Pero para ella, lo más importante seguía siendo lo más íntimo. Una noche, mientras llovía como aquel primer día, Julián le tomó la mano mientras leía junto al fuego. «¿Sabes? A veces pienso en todo lo que viviste, y no entiendo cómo sigues aquí, sin odiar,
sin romperte. Ella cerró el libro y lo miró a los ojos. Porque me encontré contigo, y contigo no hacía falta esconderme. Me diste algo que ni el dinero ni la justicia ni los titulares pueden dar, un lugar donde sentirme viva. Julián no respondió. Solo la besó en la frente, y juntos permanecieron en silencio, abrazados, con Tomás dormido en el sillón, como si el mundo entero se redujera a ese instante. Y aunque allá afuera aún quedaban sombras por enfrentar, dentro de esa casa, la luz era absoluta. Porque habían aprendido que el amor no siempre llega en caballos blancos ni en bodas perfectas. A veces, llega empapado, descalzo y con ganas de quedarse para siempre. La mañana amaneció clara, como si el destino quisiera regalarle a Isabela un nuevo comienzo sin nubarrones. Tras años de dolor, traición y resistencia, por fin la justicia había sido restablecida, pero más importante aún, su alma también. Esa mañana, la pequeña escuela del pueblo organizaba un acto especial para celebrar la valentía de mujeres que habían cambiado su entorno. Isabela no sabía que la esperaban con una sorpresa. Vestía con la sencillez de siempre, con una sonrisa suave y el cabello recogido, sin imaginar que al llegar encontraría pancartas, flores y una multitud que coreaba su nombre. La directora del colegio la tomó de la mano, la subió al escenario improvisado, y con lágrimas en los ojos, le entregó una placa que decía: a Isabela Lorente, por enseñarnos que la verdad, cuando nace del corazón, puede cambiar el mundo. El público se puso de pie. Entre los aplausos, Julián sostenía a Tomás sobre sus hombros, aplaudiendo con orgullo. La escena era digna de una película, pero sobre todo, era real. Esa noche, después de que todo el bullicio se disipara, Isabela volvió a casa con el corazón lleno. Dejó la placa sobre la chimenea, se quitó los zapatos y caminó descalza sobre la madera tibia. Julián la observaba desde la cocina, preparando infusiones. ¿Sabes qué pensaba mientras te miraba allá arriba?, preguntó él. ¿Qué? Que aquella mujer que recogía al borde del camino, vestida de novia y empapada, jamás imaginó que llegaría tan lejos, ni que haría tanto bien. Isabela sonrió con nostalgia. Aquella mujer no pensaba en nada, solo quería desaparecer. Pero tú me hiciste querer quedarme. Julián se acercó, la abrazó por detrás y murmuró al oído: entonces quédate. Para siempre. Meses después, en la misma iglesia de la que una vez escapó, Isabela volvió a caminar por el pasillo central. Esta vez no había engaños, ni miedo, ni máscaras. Llevaba un vestido sencillo, de lino blanco, tejido a mano por mujeres que apoyó con su fundación. Julián la esperaba en el altar, con Tomás a su lado, ambos vestidos de traje, ambos con el mismo brillo en los ojos. El pueblo entero asistió. No fue una boda de lujo, pero sí una celebración del alma. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía, la gente estalló en risas. Nadie, absolutamente nadie, dudaba del amor que unía a esa familia. Y al salir de la iglesia, las campanas repicaron como nunca. No eran solo campanas de boda. Eran las campanas del renacimiento de una mujer que había tocado fondo y vuelto a levantarse. Isabela comenzó a trabajar con organismos internacionales. Su historia fue traducida a más de 12 idiomas. Se convirtió en documental, en serie, en libro. Pero ella nunca cambió. Cada tarde seguía recogiendo a Tomás del colegio, cocinando pan en casa, regando su jardín. Julián, por su parte, continuó enseñando, y juntos construyeron una vida que no necesitaba ser ostentosa para ser poderosa. Una noche, mientras veían las estrellas desde el porche, Tomás preguntó: «Mamá, ¿qué fue lo mejor que te pasó en la vida?». Ella pensó por un momento y respondió: «Quedarme. Después de haber querido huir, aprender a quedarme fue lo mejor. Porque al final no fueron las portadas, ni las medallas, ni la justicia lo que la definió. Fue el amor sencillo, el hogar que construyó, la risa de un niño, el abrazo de un hombre bueno, y la certeza de que su historia, por dura que fuera, no terminó en tragedia, sino en esperanza. Porque a veces, las mujeres que más sufren son las que más luz pueden dar».